Bueno, sean todos bienvenidos a esta sección Seprovianca. Aquí estamos con D-Line. Mi nombre es Renato, abogado. Somos especializados en Derecho Corporativo y en Criminología Corporativa. Bueno, bienvenido D-Line. Gracias, Renato, un placer. Estamos con los temas de Seprovianca, que es nuestra empresa patrocinadora. Entonces, que siempre me ha pasado que cuando digo patrocinadora, me quedo varado en patro. Bueno, ahora aprende lo demás, sí, ahora. Bueno, Seprovianca, empresa especializada en seguridad patrimonial, en protección y control de pérdidas, criminología corporativa y también seguridad electrónica y APA, que es inteligencia artificial. También estamos ahorita en la sede de Mr. Pollo, estamos visitando Mr. Pollo como una parte de escenografía. Y bueno, bienvenido. Bueno, Gracias. ¿Cómo te dio en la semana? Cálida, muy bien. Hoy en día, el domingo hiciste un discurso. ¿Eso qué significa? Bien preparado. Realmente la preparación es importante para todo y en todo ámbito de la vida. Sí, claro, importante. Hablar de temas interesantes ante un público necesita una buena preparación. Sí, y en la semana, ¿cómo te ha ido en el trabajo? El tema tenemos un cliente que se está desarrollando, pero a veces se nos pone difícil. Creo que hubo un día que saliste temprano porque tenía que corregir actividades de trabajo. Sí, una falla, pero una falla humana, realmente una falla humana. Y sabemos que siempre va a haber, por eso que siempre estamos aquí dispuestos justamente a atendernos, a darle ese soporte a ellos. Que no sientan que por un error se pierde todo. Por supuesto, si el error no se corrige a tiempo, si el error no lo tomamos en cuenta, va a ser un caos. O sea, me acuerdo, quise acordar de la teoría de ventanas rotas. Si no se corrige uno, cuando veas son 2, 3, 4. Es una ventana rota, exactamente, ¿no? Y se multiplica. Es un edificio roto. Tú sabes que yo estaba viendo un poco el tema de la información sobre cuál debería ser el precio que debería tener hoy en día una empresa de seguridad para cotizar en el mercado, ¿no? Entonces, porque en Venezuela tenemos como una variabilidad en los precios. O sea, hay empresas que yo he visto empresas que están alrededor de los $200 por guardia de seguridad, como también hemos visto empresas que están alrededor de unos 350 hasta $400 el valor de un guardia de seguridad. Pero ¿cómo explicarle a la gente que nos escucha cuál es el valor real? ¿De qué consiste este tema, no? A mí me da mucha risa, porque yo tuve un jefe hace muchos años que él, por ejemplo, él cotizaba así, ¿no? Él le daba $100 a un guardia de seguridad y él lo que hacía era que multiplicaba, para cobrarle al cliente, multiplicaba 100 por 2, 200. Entonces él decía, bueno, son 200. ¿Le daba resultado? No. No le daba porque evidentemente que en las estructuras de costo hay una serie de elementos que tienen que ser tomados en consideración y que inclusive también puede ser que el precio al final no termine siendo $200, puede ser que inclusive sea hasta menos, porque no todas las empresas tienen no tienen los mismos gastos y hay una capacidad o los mismos egresos. Fíjate, en principio pudiéramos hablar del salario. El salario es esa remuneración que toda persona debe tener para prestar un servicio bajo dependencia. Ese dinero que se le paga. Hoy en día con el tema del económico, pues la gente se cuida de no tener salarios tan altos por el tema de las prestaciones sociales, claro, de los promedios para vacaciones, para utilidades. Digamos que todos esos beneficios laborales extraordinarios suben mucho cuando el salario es muy alto. Y en el caso de compañías como la nuestra, esa parte es importante porque la idea es quedarle bien, ciertamente, a nuestros clientes como tal, pero también quedarle bien a nuestra masa laboral. No, y escúchame, es que tenemos un tema interesante, que es que siempre se ha dicho que una persona de seguridad, de hecho se ha dicho hasta para los organismos policiales, que deberían tener un buen salario porque son los que cuidan todo. Entonces, si ellos son los que cuidan todo, ¿cómo es posible
O sea, ¿qué le puedo dar yo? Pero también tenemos una realidad económica, que yo no le puedo decir a nadie de lo que nos está viendo, que no la tome en consideración. El punto aquí es que si usted tiene una base salarial de $100 como salario básico para un guardia de seguridad, usted a ese guardia, basado en ese primer cálculo, tiene que saber que le va a pagar prestaciones sociales, utilidades, vacaciones, uniforme, seguro social, lo que antes se llamaba paro forzoso, que ahora se llama régimen prestacional de empleo, INSEE. Esas son sus primeras incidencias salariales. Pero por la normativa vigente en materia de seguridad, de empresa de seguridad privada, también tienes que tener una póliza de responsabilidad civil con ese trabajador, una póliza de hospitalización para el caso de emergencia. También tienes que tener el adiestramiento a través de la Dirección de Armas y Explosivos, el DAEX, que es anualmente, pero hay que hacer un adiestramiento. Aparte de eso, tienes que cumplir con INSACEL, que son los planes de recreación y adiestramiento, y toda la elaboración del Comité de Seguridad y Salud Laboral y su delegado de prevención. Tienes que tener uniformes, botas de seguridad. Hoy en día, mira, yo calculaba, y una camisa para una chemise, para un trabajador X, está más o menos el orden el mínimo que te producen son 12 camisas y son $100. O sea que estaríamos hablando más o menos como de $9 aproximadamente por camisa. Y ponte que un pantalón cueste 15, 19, ya tienes $24. Las botas de seguridad pueden estar alrededor de unos $20. 5 aproximadamente. Ponle $25, entonces ya tendrías casi $50. Entonces, y si esa dotación tienes que hacerla 2 veces al año, tienes $100 ya acumulados con lo que respecta al año de prestación de servicio y trabajo. Pero eso es una deuda que tú adquieres con el trabajador y nadie la toma en consideración. O sea, es decir, todo el mundo piensa que bueno, él lo contrata, le paga y ya no tiene más nada que hacer con él. Otra cosa que sobreviene son los gastos operativos, que son estos gastos ordinarios dentro de una empresa. Por ejemplo, la ley de precios justos establece que yo no puedo colocar como mayor al 15% de todo mi presupuesto, no puede ser mayor al 15% mis gastos ordinarios, y mayor al 12,5% mis gastos extraordinarios, o sea, gastos recurrentes y gastos no recurrentes. Pero ¿qué significa esto? Por ejemplo, ¿qué son estos gastos? Gastos de mantenimiento de vehículos, gastos para el suministro de gasolina y gastos para la reposición de un motor de ese vehículo y también de cauchos. También, por ejemplo, podemos colocar aquí lo que es electricidad, pago de servicios públicos como el agua, como los pagos de impuesto inmobiliario. Estamos hablando también del pago de la patente de industria y comercio, que son los tributos municipales. Hoy en día inclusive hay tributos que están relacionados simplemente a la ¿cómo se llama? A la dirección de ambiente de la alcaldía. O sea, entonces yo, por ejemplo, yo no soy una empresa que maneja alimentos, pero igual tengo que pagar un tributo anual por el tema de ambiente municipal. Entonces, bueno, pero eso es un gasto que está allí, es un gasto tributario. Tengo que también pagar por mi propia cuenta, porque no solamente el tema que pago cotizo, sino también tengo que pagar el seguro social, lo que corresponde por el trabajador, el seguro social. Tengo que pagar los tributos nacionales, las retenciones, las empresas que ahorita son contribuyentes especiales tienen pagos anticipados de esos tributos, tanto de impuestos sobre la renta como los tributos del IGTF. El IGTF es un tributo que no solamente se da en dólares o en divisas, sino que también se da en bolívares cuando tú lo haces a través por transacciones bancarias. También tienes que pagar la misma transacción bancaria, el 0,03%, algo así que cobran en el banco.
Y adicional a todo eso tienes que pagar el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Entonces, una sumatoria, sí, una gran sumatoria. esto es horrible. Una gran sumatoria, sí, porque muchas cosas. Sí, mencionaste más o menos como más de 20 cosas. Sí, entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que cuando nosotros estamos en una situación de cotización, debemos ser cuidadosos con el cálculo. Pero todo va a partir del salario básico que le coloquemos a ese guardia de seguridad. De hecho, hay algo que no mencionamos, pero también va dentro de ese presupuesto, que es su bonificación nocturna. Hay un tema con el salario que es muy interesante, y me voy a permitir hacerlo después del café. Esto sí está marrón. Era como la propaganda que decía, por el aroma, yo lo sé. Este fue el sabor. Ah, pero está bueno, está bueno. No, más que nada. Bueno, la gente de Mr. Pollo se destaca con su café, sí, está muy bueno. Y fíjate, el tema del salario es interesante porque si tú pagas, por ejemplo, un bono de producción, eso tú no lo puedes sacar para los cálculos de los beneficios laborales. Eso es considerado salario. Si tú pagas un bono de asistencia, eso te lo van a considerar salario. Así lo establece la jurisprudencia a nivel laboral. Si cualquier bono que tú te inventes va a ser considerado salario, excepto qué tipo de pagos o de beneficios la ley establece que no son salarios. El bono de alimentación. El bono de alimentación es el principal. Hay otros, pero ya lo vamos a mencionar, pero este es el principal. Lo que se recomienda hoy en día es que si su empresa quiere mantener un buen precio para ser competitiva en el mercado, pero tampoco de favorecer el ingreso directo del trabajador, pudiera hablar de que pudiera favorecer sus aumentos no en el salario, sino en el bono de alimentación, porque como no tiene incidencia salarial, pues digamos que usted va a tener la posibilidad de darle algo de más ingreso a su trabajador para que tenga mejor vida, pero al mismo tiempo pues puede tratar de preservar lo mejor posible su precio de venta para que usted sea competitivo en el mercado. Ahí hay otros rubros que no son considerados salarios, por ejemplo las dotaciones de uniforme. ¿Por qué? Porque yo te doy a ti el uniforme y el uniforme yo no te lo doy en dinero, yo te lo doy en ropa. Si tú no tienes la obligación de devolvérmelo, pero el que yo te lo doy no lo puedo considerar salario. Hay otras, por ejemplo, son como los beneficios que están relacionados a la guardería. Hay un beneficio directo que es guardería, pero si yo quiero dar un beneficio de colegio, tampoco me lo van a considerar salario. O pagos de universidad también, por ejemplo, pagos académicos, profesionales, o sea, no lo considera salario, pero para que no me lo considere salario la norma o la legislación o la jurisprudencia, yo debo hacer el pago a nombre de la institución que tiene suscrito al joven, al hijo del trabajador o al trabajador mismo si es en la universidad, etcétera, etcétera. O sea, debo hacer el pago hacia la institución, no al trabajador, porque si yo hago ese pago a nombre del trabajador me lo van a considerar salario. Otra cosa que también no es considerado salario son los gastos médicos, bien sean por hospitalización, bien sean por cirugía, bien sean por medicamentos, compras de medicamentos. Eso tampoco es considerado salario, pero yo también debo hacer el pago a nombre de la empresa que está haciendo la clínica o la farmacia, etcétera, etcétera, que está haciendo tiene que ser a nombre de ellos. El trabajador. Y ahí yo he escuchado algunos bonos que son también como ayuda por el asunto de la inflación, ayuda directa. También también se pueden dar como una ayuda directa al trabajador, o también es considerado lo mismo, también es considerado. Si en la empresa privada va a ser considerado salario. Siempre. Por ejemplo, a principios de año nosotros arrancamos con un promedio nacional de un salario integral que incluye la cesta ticket o el bono de alimentación, era de 160 a 170 dólares por persona. En la actualidad eso ya no está así, en la actualidad eso ya está de más o menos como en 205 dólares el promedio de pago por la empresa privada. En el caso de la administración pública, como se ha dicho mucho pues con el tema de que el salario mínimo de la administración pública es muy bajo y no sé qué más,
el punto aquí es que si tú sumas todos los bonos que salen, que la administración pública paga, e incluyendo también sumar el tema de la bolsa de comida, más o menos está en el orden de los $90. Eso es lo que se estima. La canasta básica está en el orden de los $500. Y si tú quieres tener una canasta, la canasta alimenticia está en el orden de los $500, perdón, la canasta alimenticia. Pero la canasta básica, que incluye otros rubros básicos que no solamente es alimento, está sobre los $1,000. He escuchado acerca de ello. Bastante elevado. A veces a mí me preguntan, bueno, esas cifras son reales, ¿qué sabes tú? O sea, ¿cómo las calculan? Bueno, yo lo único que te puedo decir es como me dice mi esposa, ¿no? Que me dice que efectivamente, no, yo no soy un experto en economía, pero yo voy al supermercado. Claro, esto no alcanza ya, no alcanza. No alcanza. Pero bueno, el punto es que digamos que tratar de tener trabajadores de calidad está relacionado a los ingresos. Eso es cierto. Entonces, usted que contrata empresas de seguridad tiene que saber que digamos que la calidad del trabajo está relacionado al ingreso del trabajador. Cuando usted contrata una empresa con un precio de ventas que es absurdo, yo creo que $200 es absurdo en la actualidad. No da para mantener a un trabajador pagándole $80, $90. Es un precio absurdo. Mi último cálculo dice que si yo le pago mínimo $120 al mes, yo más o menos quedo cotizando por allí unos $250 por mes. Esa es la relación de cálculo. Sin embargo, si yo lo llevara al salario idóneo, que sería más o menos $180 mensuales, estaríamos hablando de unos $300 o $320 mensuales para cotizarle al cliente. Entonces, claro, usted que está allí, si usted va a contratar una empresa de seguridad, pues también debe revisar el tema de la calidad de servicio, porque lo que se le pague a esta persona pues va a tener un impacto importante sobre su calidad de servicio. Claro. Hay un tema que está interesante, que es el tema de la precariedad del empleo. Lo conversábamos un poco antes en otras cámaras y lo hemos hablado en otras oportunidades, que está relacionado a la profesionalización. Es decir, hay gente que está profesionalizada en un área, por ejemplo, son ingenieros industriales, son administradores, y de repente están trabajando como coordinadores de seguridad en una empresa. Hemos tenido ingenieros químicos. Sí, hemos tenido ingenieros químicos, profesores de inglés. Hemos tenido, lo decíamos, TCU en criminalística, lo tenemos en la actualidad, un TCU también en informática. Pero así está el tema del empleo, ¿no? Hay una precariedad con respecto a la profesión del individuo que se contrata, y también con respecto al puesto, funciones y cargos que él va a ocupar. Ahora, esta persona a mí o sea, sí me sirve, claro, por supuesto. Sí no lo desperdiciamos para nada. No lo desperdiciamos porque tiene base profesional. Ahora, ¿qué hago yo? Yo lo que sí me veo obligado es a adiestrarlo en materia de seguridad. Yo tengo que explicarle a él lo que es la seguridad patrimonial, qué se observa en esa área, cuáles son mis niveles de reporte. Yo tengo que enseñarle a él lo que significa hacer un estudio de riesgos, tengo que enseñarle a él lo que significa hacer un estudio de seguridad física, tengo que enseñarle lo que significa la protección y control de pérdidas de una compañía, cómo hacer normas y procedimientos de seguridad, qué se analiza, qué se observa, cuáles son los documentos de control, qué es una línea de la oportunidad. Esos son temas que hay que enseñarles. ¿Por qué? Porque aunque la persona esté profesionalizado, si yo no le doy herramientas para el tema de profesional de la seguridad, pues evidentemente él también va a fallar. Por supuesto. Pero en el caso de estas personas, el resultado es mucho mejor. Bueno, tiende a ser mejor siempre que tenga este adiestramiento, porque la persona es una persona, digamos que son más pacíficos, o sea, atienden con mucha más amabilidad, como han estado del otro lado de la moneda, o sea, han sido clientes en otra época de la historia, entonces ellos también
hablan con el cliente con empatía, ¿no? Se ponen en los zapatos del cliente y dicen, bueno, es verdad, tienes que hacer esto, yo te entiendo, vamos a resolver aquí. O sea, se prestan también a entender la posición del cliente. El que ha trabajado seguridad toda la vida no entiende a nadie. Es impresionante. Hay una creencia, una falsa creencia de que el hombre de seguridad es un hombre Iron Man, Sí. Hulk, Capitán América, Batman y Robin, que es Otra serie. sí, otra empresa productora de superhéroes. Pero no es ese. El hombre de seguridad hoy en día se ha vuelto prácticamente criminólogo, y el criminólogo es un auditor que va a estar participando en todas las áreas de la compañía y que va a acompañar a las distintas gerencias para ayudar a esas gerencias a minimizar las pérdidas de cada departamento. Inclusive es un entrevistador para la gente de reclutamiento y selección de recursos humanos, para que él como entrevistador pueda detectar personas que tengan características como hemos ya mencionado antes, que bueno que no estás aquí, no me importa y yo no sé nada, porque estas son personas que son nocivas para las organizaciones. Hay un criminólogo mexicano muy reconocido que habla de estos tres tipos de personas y hacen ver que bueno, que estas son personas que no tienen ningún tipo de compromiso con la organización y ya dentro de sí mismas van a almacenar otras cualidades que son negativas y que el criminólogo dice, mira, ya vamos a observarlo porque ya tiene todo el caldo de cultivo para ser una persona que ocasione pérdidas, bien sea por hurto, bien sea por robo, bien sea por daño. Los daños pueden ser dolosos o culposos, pero en todo caso la empresa no va a estar en mejor posición contratando a este tipo de personas. Entonces el criminólogo inclusive ha llegado hasta ese nivel de participación dentro de las compañías. Entonces no es cualquier persona el que lleva la seguridad. Otra cosa que me parece importante es la relación que tiene las empresas de seguridad con su sistema de gestión. Esto es una cosa que yo nunca lo he podido entender, pero muchas empresas cometen el error de que tienes un departamento administrativo y en el departamento tienes un gerente de administración, tienes un analista de compras, un analista de venta, un analista de cuentas por pagar, un analista de cuentas por cobrar, o sea, tienes toda una estructura y haces reportes por cada una de esas áreas. Entonces también tienes un gerente de venta, tienes un vendedores, tienes un coordinador de venta, tienes la gente de publicidad, la gente de mercadeo, o sea, tienes todo. Si tienes producción, entonces tienes logística, entonces hay un gerente de logística, un gerente de producción, entonces tienes toda una estructura y un sistema de gestión que te permite identificar que lo que tú compras como materia prima ha sido procesado y no se ha perdido casi nada, o nada, que es imposible, pero casi nada, y que eso se almacenó correctamente y que después eso se vendió, y lo que se vendió me dejó esta ganancia con respecto a lo que yo compré originalmente con mi materia prima. Claro, todo esto es explicado de manera muy rápida, pero nadie tiene un sistema de gestión de seguridad. Entonces he visto grandes empresas que lo que quieren contratar es una persona que es de recursos humanos, que es gerente de recursos humanos, y contratan una empresa de vigilancia privada, que no está mal, yo no estoy diciendo que esté mal, pero lo que está es corta de gestión. Bueno, contrata una empresa de seguridad, entonces dice, bueno, yo necesito 20 vigilantes, chévere, ok, para la empresa de seguridad es un abrir de ojos, dice, oye, 20 vigilantes a $300, cotizándolo súper bien. 600 dólares. $6,000. Con 20 vigilantes tenemos $6,000, me quedan $2,000, y bueno, qué broma tan buena. Pero el tema es que, claro, la empresa de seguridad no va a durar más de 2 años prestando servicios dentro de la empresa de ese cliente. ¿Por qué? Porque hay un ciclo de satisfacción que la empresa de seguridad se va a esforzar de mantener el primer año, pero como no hay un sistema de gestión que lo soporte, es decir, no hay un gerente, un coordinador y una estructura que pueda hacer los análisis de riesgo, que pueda hacer la planificación de gastos anuales, no hay una persona que se encargue de identificar cómo están los cercos perimetrales, el alumbrado, las puertas, ventanas, cerraduras y llaves, las alarmas de intrusión, los circuitos cerrados de televisión, el comportamiento del personal no se analiza con el criminólogo, no tienes tampoco presente
digamos que un sistema bien observado de reportes. Hay reportes que son muy importantes, por ejemplo los reportes de pérdida son importantes porque tú puedes saber, con un reporte de pérdida tú puedes saber cuál es la zona y el producto que más se está perdiendo y cuál es el modo operandi que sucede en el lugar. El material fuera de resguardo, que es un reporte preventivo, o sea, el material no se ha perdido, o sea, el equipo, herramienta, material o mercancía no se ha perdido, pero yo detecto que está fuera de resguardo. Por ejemplo, los reportes de pérdidas evitadas, los reportes de zonas seguras o inseguras, fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades, que también son reportes del sistema FODA. En esa parte necesitamos mejorar y que el cliente entienda que lo más importante es el sistema de gestión. Bueno, estamos llegando ya al final. Esto pasó rápido, hablé solo. Sí, estuvo muy completo, realmente sí.